Entonces, sin más, yo quiero cederle la palabra primero a la maestra Isela de Jesús para que nos haga favor de hacer uso de la palabra por 15 minutos. Si me hace favor, maestra. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. En primer lugar, expreso mi agradecimiento, mi gratitud al maestro Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la gentil invitación a participar en este panel que comparto experiencias y opiniones, ¿verdad?, con dos grandes panelistas, mujeres, la doctora Corina, con quien ya hemos trabajado en otros temas, sobre el particular en derechos humanos, pero en otra materia. Con la maestra Claudia, que también hemos estado en diversas de trabajo, abordando estos temas tan importantes. Y saludo cordialmente a todas las representantes mujeres empoderadas que están en la primera fila. Bueno, entramos en la materia porque tenemos poco tiempo. Iniciamos, ¿verdad?, que las mujeres siempre han tenido una importante participación en tareas arduas y difíciles de la sociedad, incluyendo entre ellas su participación en los procesos de independencia y revolución. A pesar de ello, sus destacadas participaciones han sido invisibilizadas ante los ojos de la sociedad, puesto que tradicionalmente se les sigue asociando a los roles considerados femeninos, que la ubican en espacios y tareas del ámbito privado como el cuidado de personas y el desarrollo de tareas domésticas que terminan siendo poco valorados. Esto fue lo que motivó, ¿verdad?, a luchar por los derechos de la mujer, y por eso nos estamos refiriendo a los derechos humanos cuya promulgación y aplicación se dirige de manera concreta a las mujeres en función de su condición, de la específica diferencia con el varón, bajo la cual le han sido vetados a la mujer algunos derechos que se recogen, ¿verdad?, esta lucha a nivel internacional y se fue dando por la igualdad de mujeres y hombres, y ya empieza a rendir frutos a través de instrumentos internacionales, declaraciones, tratados, convenciones, pactos, protocolos, recomendaciones, etcétera, en los que se recoge ese anhelo de justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, los cuales poco a poco se han ido incorporando al derecho interno de los estados. Por lo tanto, es importante recordar que la reforma en materia de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, y que al 2021 tenemos ya los 10 años, ¿verdad?, de esa promulgación, y que nos obliga a todos a llevar a cabo un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano al incorporar el concepto de derechos humanos como eje central de la labor jurisdiccional, así como establecer que los tratados internacionales en esta materia, junto con la Constitución, son las normas de máximo rango en el ordenamiento jurídico del país, estableciendo que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales, de los que el país sea parte. Significa un cambio tan positivo como profundo en el funcionamiento del Estado mexicano. Dicha reforma constitucional no es nada más la letra, sino que también nos obliga a todas las autoridades e instituciones a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que recoge esta reforma, que es la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y la progresividad. Este último principio de progresividad es lo que todos debemos de tener en cuenta en el quehacer diario y en el ejercicio de nuestras funciones. El texto de la Ley Fundamental establece que la interpretación normativa en materia de derechos humanos se hará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. Y aquí invoco una tesis, la 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la forma de cómo vamos a incorporar los derechos humanos, incluido en los tratados internacionales dentro del marco jurídico mexicano. Y nos los va diciendo en una forma tan sencilla como son
Todas las normas que contienen un derecho humano y que están recogidas en los tratados internacionales tendrán el rango constitucional. Que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes para los jueces en México, llámense jueces de primera y segunda instancia, federales, locales, aun cuando se trate de decisiones en las que el país no fuese parte. En ese sentido, los tratados internacionales pueden ser utilizados para completar la perspectiva del catálogo de derechos reconocidos en la Constitución, existiendo la posibilidad de integrar un bloque de constitucionalidad, como se le conoce en algunos países, compuesto por los derechos asegurados por la Carta Magna y por los tratados internacionales que hayan sido ratificados, lo que genera una retroalimentación recíproca entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Destaca en relación a los derechos de las mujeres la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que lo conocemos con sus siglas en inglés CEDAW, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entra en vigencia a partir del 3 de septiembre de 1981. CEDAW fue suscrita por México el 17 de julio de 1980 y ratificada el 23 de marzo de 1981. A veces suena repetitivo comentar las convenciones de CEDAW y Belén do Pará, pero hasta que no nos los aprendamos de memoria de que existen y cuáles son las bases que nos llevan a la defensa de los derechos humanos de la mujer, por eso soy muy reiterativa en ello. La publicación fue realizada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo del mismo año. La importancia de CEDAW estriba en constituirse como un primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diversas formas de discriminación que viven día a día y establece parámetros de políticas públicas para combatirlos. Por eso nos obligamos todos a leer el contenido de esa convención para poder entender y poderlo aplicar en la práctica. Dentro de dicha convención se provee una obligación de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. La CEDAW promueve el logro de la igualdad entre los hombres y las mujeres a través de asegurar el acceso igualitario al desarrollo, en particular en las esferas política, social, económica y cultural. Asimismo, reafirma los derechos reproductivos de las mujeres y recalca los roles de la cultura y la tradición como fuerzas de influencia responsables, no solo de formular roles de géneros, sino como las bases que frecuentemente conllevarán a acciones discriminatorias y de violencia. Además, determina que los Estados partes deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato. Esto quiere decir que no exista discriminación. Por eso nosotros los servidores públicos nos llamamos servidores públicos. Antes eran funcionarios públicos que no funcionaron. Entonces, servidor público implica servir al público. Nada de andar de divos y de divas. Siempre lo comento porque nos tiene que quedar claro y tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, para que no exista discriminación directa ni indirecta hacia la mujer y hacia todo individuo, así como promover la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados, porque muchos no entienden qué es la igualdad sustantiva. En materia de reformas legislativas y en acatamiento al contenido de la Convención, destacan las siguientes. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se dio en el año 2017. La Ley de Planeación reformada en 2018 que promueve la igualdad de género y prohíbe la discriminación por motivos de sexo. Las reformas de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación que introdujeron disposiciones para prohibir la misoginia, la homofobia y la discriminación racial se dio en el 2014. Y los discursos de odio, incluidas las expresiones sexistas, se incluyen en el 2018. Las reformas de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular una disposición en la que se tipifica como delito el feminicidio. Eso es lo que se pondera en esta ley. Eso se da en el 2016, destacando además
la reciente reforma publicada el 1 de junio del año en curso relacionada con la violencia digital y mediática. La reforma de la Constitución, artículo 41, para instaurar la paridad de las elecciones legislativas en los planos federales y locales se da en el 2014 y hasta ahorita, miren en qué año estamos y siguen agarrándose de las greñitas, ¿no? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contiene disposiciones sobre la igualdad de derechos a la educación, la salud y participación de las niñas y niños, también se da en el 2014, en donde los niños se dejan de ver como objetos y se vuelven sujetos de derechos, son personas también. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 9 de cuyos artículos promueven la igualdad de género en distintos ámbitos, también se da en el 2014. Cabe también señalar que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentran en análisis iniciativas de reformas de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de igualdad sustantiva, entre las que se encuentran perspectivas de inclusión en la aplicación de derechos humanos, consultas indígenas con perspectiva de género, matrimonios sin distinciones, que no haya estereotipos de género, igualdad sustantiva y paritaria, a la designación de servidores públicos, lenguaje incluyente, igualdad salarial y la participación política. En relación al acceso de las mujeres a la justicia, se encuentra la obligación de los poderes judiciales, y aquí ya entramos al escenario nuestro y a la institución que represento, ¿verdad?, de hacer pública todas las sentencias que vayamos emitiendo. Lo anterior en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la finalidad no solo de consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables, sino de vigilar que no se cometan prácticas discriminatorias y estereotipadas que afectan principalmente los derechos de las mujeres. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Y eso ya lo hemos platicado en mesas de trabajo. Está aquí mi compañera consejera Itzel, quien también somos las dos mujeres que representamos el Consejo de la Judicatura, y hemos establecido mesas de trabajo, de plática más que nada con nuestros jueces y magistrados para sensibilizarlos y hacerles ver que con esta reforma en la Ley de Transparencia, que se tienen que publicar las sentencias en versión pública, va a ser un termómetro en donde vamos a ver quiénes son los mejores jueces de primera y segunda instancia, quiénes realmente están preparados, capacitados, actualizados y profesionalizados, y que han tomado también los cursos de actualización y capacitación que a través de la Comisión de Carrera Judicial hemos estado muy puntuales a través del Instituto de Formación Judicial. Y eso va a servir también de termómetro porque cuando llegue su periodo constitucional de terminación o conclusión del cargo, entraremos, bueno, de hecho ya lo estamos haciendo en los dictámenes, quiénes están actualizados, quiénes han trabajado conforme a derecho, quiénes tienen bien puesta la camiseta, quiénes han observado el código de ética, que también ya lo actualizamos y alineamos también a la ley anticorrupción, que se han actualizado. Y también estamos cambiando los formatos que utilizan los visitadores, que ya no es el formato tradicional, y vamos a incluir la cuestión del virtual sistema, el sistema que se ha creado para efectos de poder medir el trabajo de cada uno de los juzgadores. Además, destacamos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, cuya primera edición fue publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013 y cuya colaboradora de este protocolo lo tengo aquí presente, que es la doctora Corina Giacomelo, que yo creo que en su participación tal vez nos hablará de la actualización de este protocolo, porque ya se está incluyendo también a las mujeres en situación de cárcel. Este protocolo atiende las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos, por ejemplo, por mencionar algunos, los casos González y otras, el campo algodonero, entre paréntesis, para que lo tengamos como referencia. Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer todas las instituciones? Trabajar en forma articulada para que con políticas públicas vayamos desnaturalizando, ¿verdad?, la violencia hacia la mujer o hacia el niño o la niña, ¿no? Su principal propósito es materializar un método analítico incorporando la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa.
para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente mujeres y niñas. ¿Qué tienen que hacer ahí los jueces y juezas, tanto de primera y segunda instancia? Ponderación de derechos, ¿no? Ponderar el derecho de la mujer, visibilizar los estereotipos, visibilizar las asimetrías que puedan encontrarse al hacer el análisis integral y valoración integral de las pruebas, ¿no? En este marco, el Poder Judicial del Estado ha realizado una incesante capacitación dirigida no solamente a los operadores de la impartición de justicia, sino al público en general a través de conferencias presenciales y virtuales. Ello con la finalidad de que entiendan, ¿verdad?, primeramente los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Y cuando ya hay un exceso de ellos, ¿verdad?, que después se convierte en delito y vandalismos. Lo anterior con la finalidad de reflexionar no solo sobre aquellos casos en el que el género tiene un papel trascendente en la controversia, sino en la vida cotidiana de los seres humanos. No obstante que el reconocimiento de estos derechos humanos de las mujeres ha evolucionado, es preciso también desactivar los nocivos estereotipos de género, de modo que las mujeres no se les perciba según las pautas de lo que deberían hacer, sino que se les considere por lo que son, personas singulares con sus propios deseos y necesidades. En lo que corresponde al acceso a la justicia de las mujeres, tanto a las justiciables como trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en esta tesitura, partiendo de los diversos compromisos internacionales y de lo que nos mandata la Carta Magna, a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y aquí hago mención a la doctora Esther García, que en su momento trabajó en el Poder Judicial y fue nuestra primera directora de Equidad de Género, y luego se transformó esa dirección, ahora sí con el lenguaje incluyente, ¿verdad?, que es Dirección de Igualdad y Derechos Humanos. Nuestra directora en ese entonces, a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, se firmó el convenio para introducir la perspectiva de género en todos los órganos jurisdiccionales del país, siendo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas el tercer tribunal en adoptarlo en marzo del año 2012, mismo que reformó el presidente en turno, que hoy es el gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que tiene como eje fundamental precisamente establecer políticas de igualdad laboral y no discriminación, procedimiento de reclutamiento y selección de personal, ¿verdad?, que tenga el perfil, pero también el capacitarlos para efectos de que también cubran el perfil, ¿verdad?, del trabajo que van a desempeñar. Motivo por el cual el tribunal, a través del Consejo de la Judicatura, logró en el año 2013 la certificación en igualdad laboral y no discriminación, prevista en la norma oficial mexicana 025 de 2015. También impulsada por la secretaria técnica, que ahora tenemos acá sentadita en primera fila, que también abonó mucho con este tema. Y se le hace un reconocimiento porque fue parte importante en el andar de estos temas, ¿verdad? Y obtuvimos la recertificación con 80 puntos, con nivel pasamos del bronce a la plata, gracias a Dios, ¿verdad?, conservando los 4 años de esa certificación. Se ríe aquí mi secretaria técnica porque ella sabe todo lo que tiene uno que carrerear para obtener los puntos y nos los sumen y podemos tener esa certificación que nos obliga a ser mejores. Y con la finalidad de promover la igualdad y fomentar las nuevas masculinidades y conciliar derechos de los trabajadores judiciales en un marco de igualdad de género, en la sesión de fecha 11 de agosto de 2010 se emite el Acuerdo General 01 de 2010 del Consejo de la Judicatura de nuestro Estado, en el que se establecen los criterios para conceder las licencias de parentalidad, señalando considerando quinto los derechos que se le otorga pues al papá, pero no es para irse de vacaciones, sino que es también para que se incorpore al rol del cuidado, ¿verdad?, del recién nacido, del hijo. En ese marco de acciones, el 8 de diciembre de 2010 se crea el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, y en esa misma fecha se establece la Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, del cual ya hice referencia, y voy a ir rapidito por el tiempo, ¿verdad? Entonces, consideramos además que la función jurisdiccional es una alta responsabilidad para introducir la perspectiva de género
para erradicar la discriminación y violencia en contra de las mujeres, considerando que las normas tienen un margen de interpretación y, por lo tanto, las resoluciones judiciales participan en los proyectos democráticos de eliminación de desigualdades y discriminación. Y voy cerrando ya mi participación por el tiempo, yo creo que ya me voy excediendo, pero voy a cerrar con una frase que se me quedó muy grabada y que es bueno, en un momento lo comentó la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, a quien admiro también mucho, y es también nuestra paisanita. Ella decía, ¿verdad?, que para poder juzgar con perspectiva de género tendríamos que ser, o sea, nada con excesos, ¿verdad?, ni defectos, todo en su justa medida. Eso es la justicia. Pero sin protagonismos, que esa es la palabra que siempre nos recomienda, nada de sentirse que yo soy el más actualizado y tengo toda la razón o tengo yo la mejor actualización. No, tenemos que ser objetivos, ¿verdad?, muy claros en las sentencias que emitimos, con un lenguaje que ya cambió, ¿verdad?, con esto de la transparencia. Donde hay transparencia no habrá corrupción. Muchísimas gracias. A la consejera Isela, ¿cuáles son los desafíos en la aplicación de los principios de convencionalidad y constitucionalidad en la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas? Bueno, en cuanto a los retos y los desafíos, es precisamente, ¿verdad?, estar capacitando constantemente a nuestros servidores públicos, juzgadores, ¿verdad?, cambiar ese chip, como coloquialmente se ha dicho, ¿verdad?, el trabajar intensamente, no tanto en sus capacidades intelectuales, sino en la sensibilidad o la sensibilización, para efecto de que los derechos humanos de los justiciables vayan, ¿cómo les diré?, transparentándolo, ¿verdad?, en las resoluciones que emitan de acuerdo al caso que se presente. Porque cuando tenemos esas pláticas de retroalimentación, ¿qué les decimos? Esto de la transparencia, de transparentar las sentencias, nos va a servir de calificación. ¿Calificación ante quién? Ante la ciudadanía. Porque al final del día son los que nos van a calificar hasta dónde nosotros respetamos el derecho humano del justiciable, ¿verdad? Si realmente toda esa capacitación ha permeado en el servidor público y se ha reflejado, ¿verdad?, en esas resoluciones o sentencias, y que de alguna manera, ¿verdad?, se van a legitimar ante la ciudadanía. Responsabilidad del Consejo de la Judicatura, a través de Comisión de Carrera Judicial, será el ir seleccionando día a día a los mejores. Gracias. Espero haber dado respuesta. Gracias, consejera. Una pregunta genérica, no ponen para quién. Dicen, el lenguaje inclusivo como medida afirmativa, ¿sí, se debe poner en el texto de la Constitución y las leyes secundarias? Bueno, en mi punto de vista yo considero que no, porque desafortunadamente somos muy legalistas. Todo lo que no está escrito en la ley no lo hacemos. Y eso es el primer error que cometemos. Y digo cometemos en general porque quien litiga, quien aplica la ley, etcétera, si no está anotado, dicen, es que no, como no lo dice la ley, o la Real Academia no lo dice. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, esto es cuestión cultural, es cuestión de construcción. Si vamos a manejar el lenguaje incluyente, ya se han elaborado manuales. Creo que el Instituto de la Mujer tiene ya publicado uno, ¿verdad? Secretaria Mandiola, aparece ya en el portal. La secretaria, por lo mismo, ha hecho lo propio, ¿verdad? En cada taller o mesas de trabajo que se generan, siempre se hace énfasis a el lenguaje incluyente, ¿verdad? Pero aplicado correctamente, porque también hay excesos
Y esos excesos es lo que nos confunden, las, dicen, es que ya, o sea, ya no le entendemos, pues. Entonces tenemos que irnos educando en esa forma de aplicar el lenguaje incluyente, tanto el hablarlo como escribirlo, ¿verdad? Entonces, considero que no hay necesidad de que aparezca en la Constitución, si no vamos a tener una Constitución de saber cuántos artículos. Esa sería la respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todas y todos.